Bueno, chicos, son las 4:05. Hola, buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Recuerden las reglas de las asesorías de rescate, que son que tienen que tener la cámara y el micrófono apagados. Las dudas las pueden ir escribiendo en el chat, ¿vale? Yo se las voy a ir leyendo a Gadi y si no, si es que él no las ve, y de todos modos al final yo creo que va a haber un tiempo para responder alguna duda que haya quedado ahí al aire, ¿no? Por favor, hay algunos que no tienen su nombre real. Entonces, esas personas que no tienen su nombre real, por favor, cámbienlo a su nombre completo, ¿sí? Porque no los podemos admitir si no tienen el nombre completo. Este, Respeten las reglas, por favor, porque si no las respetan, pues van a ser vetados de las asesorías de rescate. Y no pueden prender su cámara ni su micrófono, por favor, ¿vale? Entonces, esta asesoría de líquidos y electrolitos nos las va a impartir Gary Calixto. Entonces, Gary, ¿ya estás listo? Yep, ¿Ya? Ok. Bueno, entonces te cedo la palabra, ¿vale? gracias. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Esta va a ser la primera sesión, ¿no? De las asesorías de rescate para su primer parcial de Fisio 1. ¡Qué emoción! Em, Bien, hoy que vamos a hablar, básicamente sobre líquidos y electrolitos. ¿Sí? Yo soy Gary Miguel Valencia Calixto, sí, soy instructor de la Academia de Fisiología. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar básicamente de las generalidades, ¿no? Recording in progress. ¿Ok? De las generalidades de líquidos, electrolitos, iones, ¿sí? Las diferencias que puede haber entre estos, los efectos. Vamos a hablar también de cómo se mueven los diferentes líquidos, electrolitos, ¿sí? De entre un compartimento a otro, ¿sí? Para eso vamos a tener que abordar también los mecanismos de transporte, ¿ok? Tanto pasivos como activos. Esto nos va a llevar a otro tema, que es la osmolaridad y tonicidad. Aquí vamos a abordar más que nada semejanzas, diferencias, ¿no? Importancia, relevancia, ¿ok? Y en cuanto a la quinta parte, que son alteraciones hídricas, ¿ok? Vamos a ver propiamente las alteraciones y las respuestas que pudieran tener las células a dichas alteraciones. Bueno, comenzando con las generalidades, ¿sí? Hay que preguntarnos, ¿el agua es importante? ¿Por qué? Bueno, resulta que gracias a un proceso largo y arduo de evolución, muchos de nuestros órganos se han adaptado para poder coexistir, manipular, sacar provecho de las distintas propiedades del agua, ¿ok? Es por eso que la usamos principalmente en papeles de transporte, ¿no? Esto queda manifiesto en el aparato cardiovascular. Transportamos sustancias que son necesarias para nutrir a las diferentes células o transportamos también sustancias de desecho hacia donde nos podemos deshacer de ellas. Por ejemplo, el riñón. El riñón es un órgano crucial para deshacernos de estas moléculas, ¿no? De estas sustancias. También tenemos un órgano que va a estar encargado de la absorción del medio externo, ¿ok? Este es el intestino. Otra de las funciones podría ser la termorregulación a través del sudor, ¿no? Que excretamos a través de la piel, ¿bien? Y otra función, tal vez no tan recordada, es su papel lubricante, ¿ok? No solo en las articulaciones, sino también la vamos a tener en algunos componentes como son el líquido pericárdico, el líquido intrapleural, ¿sí? Vamos a ahondar un poquito en esa parte más adelante. Ok.
Todas estas funciones se las debemos esencialmente a las propiedades químicas, físicas del agua. Comencemos con esto. Una molécula de agua, ¿sí?, va a estar compuesta por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Estos van a tener enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, recordatorio, son enlaces muy fuertes, son de los enlaces químicos más fuertes que puede haber en la naturaleza. Pero no se queda aquí. Las moléculas de agua también se pueden asociar entre sí gracias a puentes de hidrógeno. Y es en virtud de estos dos tipos de enlace que tenemos distintas propiedades del agua, como pueden ser su tensión superficial o su viscosidad. Algo que también habría que resaltar en las propiedades del agua es que tienen una porción que es relativamente más negativa que la otra, ¿ok? Va a tener una porción que tenga una carga negativa y una porción que tenga una carga positiva. Esto le da la propiedad de ser un dipolo. Y es un dipolo tan poderoso, ¿sí?, que esto deriva en su constante dieléctrica, que es elevada. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo de la constante dieléctrica, en esencia, es un término que nos hace referencia a la probabilidad, o bueno, la capacidad que tiene el agua de influir en otros campos electromagnéticos. Esto se explota cuando vemos que el agua es un solvente muy interesante y muy poderoso. Esta propiedad la vamos a estar recordando frecuentemente en la plática. ¿Ok? Ahora, todo nuestro cuerpo tiene que estar regulado. ¿Bien? No podemos tener un exceso ni un déficit de nada. Yo los invito a visualizar el rotoplas que esté probablemente arriba de su casa, ¿sí? Y dense cuenta de que este rotoplas va a tener una entrada de agua y una salida, ¿sí? Y para que todo esté equilibrado, necesitamos que la eliminación sea proporcional a los ingresos. Ok, vamos bien. Pero resulta que nuestro cuerpo es un poquito más complejo que eso. No solamente vamos a contar los ingresos de la ingesta, ¿sí?, a través de los alimentos y de los líquidos. Resulta que nuestras células también producen agua, alrededor de 4 a 5 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? Esto es gracias a las diferentes reacciones metabólicas que ocurren dentro. Ok. Eso es en cuanto a los ingresos. ¿Qué pasa con los egresos? Los vamos a perder de distintas formas, ¿sí? Tenemos algo que se llaman pérdidas insensibles. Estas pérdidas insensibles, traducción, son aquellas de las que no nos damos cuenta, ¿ok? O al menos no tan notoriamente. Ejemplo, el vapor de la respiración. Yo creo que cuando hace frío todos han hecho de juego, ¿no? Como que sacan este vaporcito, ahí lo pueden ver muy ilustrado. En la piel lo podemos tener estas pérdidas insensibles a través del sudor, ¿ok? Y otra pérdida, que estas sí las podemos cuantificar, es a través de las heces y la orina, ¿ok? Todo esto es para que sepan, chicos, que la eliminación debe ser proporcional al ingreso, ¿ok? Debemos estar en equilibrio. Ahora, en cuanto al contenido del agua, vamos a tener electrolitos e iones. No son lo mismo, muchas veces se puede confundir, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia esencial? Un electrolito nos genera iones. Los electrolitos son estas sustancias que se van a descomponer, se van a disociar cuando estén en un medio acuoso. Aquí es donde aplicamos lo de la constante dieléctrica elevada del agua, ¿ok? El agua es capaz de separar estos electrolitos iones, ¿va? ¿Qué es un ion? Es un átomo o una molécula con carga. Ahora, tanto iones como agua van a estar finamente regulados dentro de nuestro organismo. Y para ello tenemos dos órganos especiales, ¿ok? El primero es el cerebro y el segundo es el riñón. Entre los dos van a trabajar para mantener nuestra osmolaridad y nuestra composición corporal de agua en estados óptimos. No se presionen por esta parte, la van a ver más a profundidad cuando hablemos de fisiología renal, ¿ok?
Ahora, en lo que respecta a compartimentos corporales, resulta que nuestros distintos órganos no tienen la misma composición de agua, no todos tienen la misma cantidad de agua en sí mismos. Ejemplo, los riñones tienen más del 80% de agua, ¿ok? Los pulmones y corazón van a tener aproximadamente un 79%. En cuanto al músculo esquelético, hablamos de un 75%. Todos tienen una cantidad relativamente alta, ¿ok? Pero hay un tejido que destaca por no tener una composición alta. Y hablamos de el tejido adiposo. Este tejido adiposo va a tener una composición del 10%. ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en el tejido adiposo? Porque lo podemos regular de forma muy visible, muy notoria, ¿ok? Y relativamente sencilla. ¿Cómo se ve manifestado? Ahorita les explico. Comencemos con el primer ejemplo. Un recién nacido. ¿Ven mi cursor? Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Sí. Ok, gracias. Comencemos con un recién nacido. El recién nacido tiene una cantidad mínima, ¿no?, de tejido adiposo. No lo necesita para mantener temperatura, estuvo todo el tiempo dentro de su madre. Entonces, relativamente no tiene tejido adiposo. Su composición corporal de agua va a ser de las más altas, 65 a un 75%. ¿Ok? Este segundo ejemplo es el que nos va a interesar más. Es el ejemplo de los libros: varón caucásico, barbado, noruego, come bien, hace ejercicio, sale a pasar a su perro, no se desvela, ¿no? La vida ideal, la vida bonita. Esta persona de 70 kilogramos va a tener un 60% de composición de agua corporal total. ¿Ok? En cambio, una mujer que estuviera sometida a las mismas circunstancias va a tener un 50%. ¿Esto por qué? Porque tiene una mayor cantidad de tejido graso. ¿Dónde? En mamas, caderas, muslos, etc. Y en un ejemplo muy específico, tendríamos a la obesidad, ¿sí? Las personas que tienen obesidad tienen una mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, podemos llegar a disminuciones del agua corporal total de hasta 40%, ¿ok? En síntesis, ¿por qué son diferentes las distribuciones de un cuerpo a otro? Además de la edad, del sexo, todas están fundamentadas en la diferencia del del tejido graso. ¿Ok? Va. Bien, ya analizamos por órganos. Ahora pasamos de lo micro a lo macro. Una persona, retomamos el ejemplo de este individuo de 70 kilogramos, ¿sí? Va a tener un 60% de agua corporal total. Hablamos de unos 42 litros aproximadamente de agua. ¿Bien? Esta agua corporal la podemos subdividir, la podemos compartimentalizar en dos porciones. La que vaya dentro del líquido intracelular y la que vaya en el líquido extracelular. Aquí les dejo esta pequeña mnemotecnia del rey de la canción, 40 y 20. ¿Quién va a ser quien tenga el 40%? Yo les pregunto, ¿quiénes son las estrellas de este show llamado fisiología? Las células. ¿Ok? Entonces, ellas van a tener este 40%, esta mayor cantidad de agua en comparación al líquido extracelular. Ahora, este líquido extracelular no se queda aquí. Lo podemos subdividir en distintos componentes: el transcelular, el plasma y el intersticial. Ajá, pero ¿cuál es la ciencia detrás de esto? Bueno, resulta que el líquido transcelular, a pesar de que es mínimo, ¿no?, un 5%, estamos hablando de 0.7 litros, fíjense nada más, 0.7 litros, es muy importante. ¿Por qué? Porque si aumenta, por ejemplo, el espacio intrapleural, nos puede dar una patología conocida como derrame pleural, ¿sí? La principal virtud del líquido transcelular es que va a estar confinado a sistemas epiteliales. Hablamos de el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, el líquido del interior de las membranas sinoviales, el líquido intrapleural, el líquido pericárdico, ¿ok?
nos ayuda en gran medida como lubricante a reducir la fricción y además para tener medios de nutrimientos. ¿Ok? En cuanto al plasma, un 20% aproximadamente, 2.7 a 3 litros, más o menos. Creo que su función es muy evidente, sirve para el transporte principalmente, el transporte de distintas sustancias, ya sean nutrimentos o metabolitos de desecho. ¿Ok? Y en cuanto al líquido intersticial, este es lo que anteriormente se conocía como el medio interno, el medio interior. Compone un 75% de líquido extracelular. ¿Ok? Estamos hablando de aproximadamente unos 10 litros. Bien. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque básicamente es el agua en la cual están nadando las células, el agua que las rodea. ¿Ok? Ahora, esta es la parte en la que yo pido interacción del público. Creo que sí, pueden dejar su comentario ahí en el chat. ¿Cuántos litros de agua corporal total, líquido intracelular, líquido extracelular tendríamos en un individuo obeso de 90 kilogramos que tenga aproximadamente 45% de grasa corporal total? Digo, de agua corporal total, una disculpa. Ok, ya comentaron 40.5. Bien, en cuanto al líquido intracelular. $24.3. Perfecto. En cuanto al líquido extracelular, chicos. $8.1. Bueno, aquí sería de 16.2. Ok, perfecto. Ahora, dejando de lado esta parte, ¿sí? Vamos a hablar de los iones. Dentro de los distintos compartimentos corporales, vamos a tener una distinta composición iónica. Bien, por ejemplo, en el caso del líquido extracelular, el catión predominante va a ser el sodio, ¿ok? 145 poderosos milimoles. Y dentro de la célula va a ser el potasio, con sus poderosos 120 milimoles, ¿ok? Otro ion que hay que tomar en cuenta es el cloruro. ¿Cuál es el principal anión del líquido extracelular? ¿Va? 116 milimoles. Contraste con los 20 milimoles en el interior. El calcio, aunque esté a una concentración menor, va a tener un gradiente muy importante. Vean cuánto hay aquí fuera, 1 milimol, y cuánto hay aquí dentro. 0.0001 milimol. ¿Ok? Es importante este ion, el calcio, a pesar de que es muy pequeño, es muy importante. ¿Por qué? Porque si aumentara su concentración dentro de la célula, nos haría una serie de catástrofes celulares que podrían llevar incluso a la muerte de la misma célula. Las proteínas también tienen un papel clave dentro de la regulación del líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Okay? Esto es a través de los efectos de Gibbs-Donan. Bien. Ahora, pasamos a la parte de los mecanismos de transporte. ¿Por qué les pongo aquí las microvellosidades del intestino? Bueno, porque sin los mecanismos de transporte, las microvellosidades del intestino serían inútiles. La función de estas es absorber principalmente nutrientes, absorber moléculas, ¿sí? Que nos sirvan para la digestión. Y si estos mecanismos llegaran a fallar o sencillamente no tuviéramos tantos de ellos, nuestro paciente podría cruzar a través de una desnutrición severa. Bien. Ahora, les presento, chicos, la membrana celular. Membrana celular, chicos. Esta vieja conocida nos va a ayudar bastante, tienen que entenderla.
¿Cómo está compuesta? Partimos del hecho de que está estructurada por una bicapa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a tener una configuración especial, ¿sí? En la que sus colas van a ser hidrofóbicas, ¿vale? Y sus cabezas de glicerol van a ser hidrofílicas. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que va a afectar la permeabilidad de los distintos iones. Ahora vamos a abordar un poquito más eso a detalle. Pero debemos saber también que no es exclusivamente de fosfolípidos lo que está compuesta la membrana celular. También vamos a tener proteínas. Recuerden que vamos a tener distintas proteínas, ¿no? Proteínas periféricas, proteínas ancladas por GPI, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una proteína de superficie, pero la que nos interesa aquí, la protagonista, es la proteína integral. Específicamente aquellas que forman canales o transportadores. Ahorita igual vamos a entrar un poco más de lleno en esto. Antes de hablarles propiamente de la difusión simple, me gustaría que entendieran cómo funciona un gradiente de concentración. Para esto yo les pido visualicen, ¿sí? El panel que tengan en su memoria, ¿no? El que hayan visto en la escuela, el que hayan visto en su casa, el que hayan visto en algún meme que se le cayó a alguien, ¿no? No los incito a que avienten nada. Bueno, estos paneles normalmente están llenos de abejas, claro, obvio. ¿Qué pasa? Las abejas dentro van a ejercer un movimiento aleatorio, ¿no? Van a ejercer un movimiento de bamboleo, dirían algunos biólogos, de un lado a otro, se pegan, se avientan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿en qué caso sería más probable, ¿no? Que por golpes entre las abejas entre sí, que se estén yendo de un lado para otro, una de las abejas saliera? ¿Cuando tenemos dos abejas nada más? ¿O cuando tenemos muchas más con la misma cantidad y el mismo tipo de movimientos aleatorios y caóticos? Claro que cuando tenemos más abejas. Lo mismo pasa a través de los iones, ¿ok? Estos iones van a tener una energía cinética propia, van a estar en un movimiento constante, un movimiento de caos, ¿ok? Se van a pegar entre sí, se van a pegar entre sí, y cuando se peguen entre sí, uno de ellos va a poder botar hacia la membrana celular y la va a poder atravesar. Entonces, a mayor concentración en el medio extracelular, deberían entrar más fácilmente. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que rescatar de la difusión simple? Que no gasta energía, es un proceso que no gasta energía. ¿Cómo vemos esto reflejado? Que no gasta ATP. Hablamos de que no gasta ATP. También vamos a tener que no usa proteínas. Es aquí donde les pido que también recuerden que no todas las sustancias son liposolubles. Solo las sustancias que puedan ser liposolubles son las que van a atravesar la membrana celular. ¿Ok? Ejemplos de estas sustancias liposolubles, los gases, como cuál, oxígeno, dióxido de carbono. Bien. Sin embargo, no son las únicas condiciones, los únicos factores que pudieran alterar este proceso. Tenemos la ecuación de Fick. ¿Qué nos dice la ecuación de Fick? Nos dice que el flujo, representado por la letra J, va a ser proporcional a la permeabilidad de la membrana, ¿ok? A el área de la membrana y al gradiente de concentración. El gradiente de concentración es lo que acabamos de explicar, ¿ok? ¿De qué nos habla la permeabilidad? La permeabilidad nos habla de este coeficiente de partición, de este coeficiente de difusión y del grosor de la membrana. ¿A qué nos referimos con coeficiente de difusión? Básicamente a la facilidad con la que un ion va a estar disperso, ¿no?, en una solución. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con el coeficiente de partición? Que va a ser igual la facilidad con la que va a estar disperso un ion, pero en una solución que tenga dos fases, una lipídica y una acuosa. Bien, esto es para simular la membrana celular. ¿Ok? En cuanto al grosor de la membrana, tenemos que este va a ser inversamente proporcional al flujo de los iones. ¿Por qué? Porque les va a costar más trabajo atravesar la membrana a final de cuentas. En cuanto al área, yo les pido aquí igual un ejercicio de imaginación. Yo creo que han de haber visto alguna vez
estos metros, ¿no? Específicamente los de la Ciudad de México, aunque sea en videos, y han visto las multitudes que tratan de entrar a estos metros antes incluso de que abran las puertas. Les pregunto, ¿dónde sería más fácil, ¿no?, que las personas, que estas masas de gente pudieran entrar al metro? ¿A través de puertas que tengan un área reducida o a través de puertas que tengan un área grande? Pues claro, a través de puertas que tengan un área grande. ¿Ok? Ahora, en cuanto a difusión facilitada, ¿cuáles son los conceptos que mantenemos? No gastamos ATP y seguimos ocupando los gradientes de concentración. Aquí la diferencia es que vamos a hablar de iones que no sean liposolubles, que no puedan pasar por sí solos a través de la membrana. Va a haber una proteína que le diga, no puedes pasar, no te preocupes, cuate, yo te ayudo y triunfamos juntos, ¿no? Entonces, estas proteínas van a brindarnos diferentes propiedades para el tráfico de sustancias. Entre ellas es que aumenta la velocidad a la cual se están transportando. Y esto es traducido en que las proteínas, al estar hechas específicamente para pasar estas sustancias, pues se dedican enteramente a ello. Entonces va a ser una velocidad acelerada en comparación a la difusión simple. Ok, también nos van a brindar una segunda propiedad, que es la especificidad. Bien, es por esto que los canales de sodio se llaman canales de sodio, ¿no? Ya pueden ser voltaje dependientes o regulados, etcétera, pero es por esto la especificidad. Y en virtud de la especificidad pasamos a la competición o competitividad. Esto, ¿cómo lo veríamos reflejado? Básicamente en un canal de calcio voltaje dependiente, ¿no? Imagínense un canal de calcio voltaje dependiente. Y va a dejar pasar al calcio gracias a que tenga dos cargas positivas. Bien, pero ¿qué otros átomos tienen dos cargas positivas? El magnesio es uno de ellos. Entonces, el magnesio se pudiera acercar y decir, oh, el canal de calcio voltaje dependiente solo deja pasar cargas de átomos que tengan dos cargas positivas. Yo me puedo pegar, yo puedo pasar. Entonces, el magnesio va y se cuela al canal de calcio voltaje dependiente, ¿no? ¿Cuál es el efecto? El calcio ya no puede pasar, está ocupado por el magnesio. Bien, dentro de estas proteínas también vamos a tener diferentes tipos de pasajes. Bien, el primero de ellos son las proteínas tipo poro o porinas. El principal exponente va a ser la aquaporina. Aqua, agua, poro, bueno, porina, poro. Esta aquaporina nos va a permitir el transporte del agua, ¿sí?, a través de la membrana celular sin ningún problema. Va a estar todo el tiempo abierta. Es el OXO de la membrana celular, abierta 24/7. Va que va. Ahora, los canales. Los canales van a estar regulados su apertura y su cierre por distintos mecanismos. Va a haber canales que sean voltaje dependientes, respondan a estímulos eléctricos. Va a haber canales que sean mecanosensibles, que respondan a la distensibilidad de la membrana celular. Y va a haber otros que respondan cuando se unen a ligandos intracelulares o extracelulares. ¿Ok? Uno de los principales ejemplos, el canal de sodio voltaje dependiente. En cuanto a los transportadores, tienen una configuración especial. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en todos los demás hay una comunicación neta entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, ¿ok? Cuando esté abierto, también va a tener una comunicación. Pero esto no pasa con el transportador. El transportador se abre de un lado y se cierra del otro. Bien, entra el ion, se adhiere y cambia. Se cierra de aquí y se abre de acá para permitir el paso. ¿Ok? Esto afecta principalmente también la velocidad de transporte. No es lo mismo una velocidad que tenga la aquaporina, que está libre, a la que tenga un transportador, que tenga que cambiar su configuración para poder darle permiso a la sustancia en cuestión para que pase.
Ahora pasaremos a los mecanismos de transporte activos. ¿A qué nos referimos con activos? Aquellos que gastan ATP. ¿Por qué gastan ATP? Porque llevan a las cosas hacia donde ya tienen una concentración muy grande. ¿Ok? Van en contra de la naturaleza del gradiente de difusión. Entonces, el principal prototipo del transporte activo primario va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa nos va a llevar al medio extracelular 3 iones de sodio y va a permitir que entren 2 iones de potasio. ¿Ok? Pero si recuerdan, dentro de la célula ya hay un buen de potasio y todavía la bomba sodio-potasio agrega potasios. En el medio extracelular tenemos bastante sodio, sin embargo, la bomba sodio-potasio sigue sacando sodios. ¿Ok? De estos sodios que fueron, por así decirlo, llevados al exterior de la célula, va a depender otro mecanismo de transporte, que es el mecanismo activo secundario. ¿Gasta energía? Sí. ¿Es energía propia? ¿Él por sí solo gasta ATP? No. Ocupa el gradiente de concentración que haya generado la bomba sodio-potasio, por ejemplo, y aprovecha el sodio. El sodio va a estar todo el tiempo diciendo, ay, por favor, déjenme entrar, quiero entrar, porque hay una mayor concentración aquí, ¿no? Entonces, por su gradiente, va a querer entrar todo el tiempo. Y la célula le va a decir, oye, yo te dejo entrar, pero no puedes entrar solo. Entonces, va a existir este sistema de cotransportadores. En este caso, en este ejemplo, tenemos al cotransportador sodio, potasio, cloro. Van a entrar estos dos en contra, el potasio en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Pero gracias al gradiente del sodio. Y puede suceder una situación inversa. Dentro podemos tener muchísimo potasio. Hay mucho potasio. Y el potasio, a su vez, por su gradiente de concentración, va a estar todo el tiempo de quiero salir, por favor, déjenme salir. Y la célula le va a decir la misma premisa. Te puedes salir, pero pues tienes que irte acompañado. Entonces, va a permitir el paso de, por ejemplo, el cloruro. Entonces, ambos van a ser llevados al exterior. En estos dos ejemplos, los iones son transportados en el mismo sentido, ¿ok? A estos se les va a llamar cotransportadores o simportadores. Bien. Y existe el caso contrario, en el que los iones se muevan en direcciones opuestas, se intercambien de lugar. Se intercambian de lugar. Hablaremos entonces de intercambiadores como el sodio-calcio. Este intercambiador es muy importante porque toma papel en la relajación del músculo esquelético. Nos ayuda a sacar el calcio del líquido intracelular cuando ya haya terminado la contracción, claro. En el caso de estos que van a ser en sentidos contrarios, les denominaremos antiportadores o contratransportadores. Un nombre también que podrán escuchar es el de intercambiador. De aquí que es importante que rescatemos que ocupan el gradiente en su mayoría del sodio. ¿Ok? El sodio sí se va a favor de su gradiente de concentración. Pero es gracias a este que podemos mover a otros iones en contra de su gradiente de concentración. En síntesis, podemos jugar una especie de adivina quién con los respectivos mecanismos de transporte. ¿Tu mecanismo de transporte gasta energía? Sí, bueno, hablaremos de un transporte activo. ¿Tu mecanismo de transporte no gasta energía? Bueno, creo que hablamos de un mecanismo pasivo. ¿Este mecanismo pasivo usa proteínas? Si las usa, hablaremos de difusión facilitada. Pero si no las usa, todo llevará a la difusión simple. En el caso del transporte activo, ¿qué preguntas tendremos que hacer?
En cuanto al gradiente, ¿tu transporte genera un gradiente de alguna sustancia? Sí. Si sí lo genera, estaremos hablando de un transporte activo primario. Pero si no lo genera, al contrario, lo ocupa, se vale de ese gradiente, hablaremos de un mecanismo secundario. Este mecanismo secundario, a su vez, lo podemos subdividir en el sinporte y antiporte, según la dirección de los iones que estén en movimiento. Ok. Hasta ahorita vamos bien, chicos. Ok, todo bien, todo bien. Ok, va que va. ¿Por qué les pongo aquí esta imagen, ¿no? De un vaso sanguíneo? Porque cuando hablemos de osmolaridad y tonicidad, vamos a estar hablando constantemente de la relación que pudieran tener con nuestros compartimentos corporales, específicamente el líquido, específicamente el líquido intravascular, que es al cual podríamos tener más fácil acceso y el cual pues nos ayudaría a medir correctamente. Ahora, para esto tendremos que valernos de ciertas unidades de medida. Comenzaremos con la primera, los moles. Aquí, chicos, vamos a retomar ese concepto tedioso que yo creo que a muchos no tomaron en serio en la preparatoria. Dijimos, no, pues yo creo que no nos va a servir. Bueno, resulta que sí sirve. Jeje. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del número de Avogadro. Este número de Avogadro, ¿qué nos dice? Trata de, básicamente, unificar el número de moléculas de distintas sustancias. Vamos a estar hablando de 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces, para que quede el ejemplo más claro, ¿sí? Pongamos del lado izquierdo 6 por 10 a la 23 pollos. Del lado derecho, 6 por 10 a la 23 puerquitos, puercos, marranos, chanchos, jamoncitos, como quieran decirles. En esencia, de ambos lados tenemos el mismo número de animales. Pero no por eso vamos a decir que un puerco pesa lo mismo que un pollo, ¿no? El número de moles es específicamente la relación, ¿sí? Entre, digamos, su peso atómico, su masa atómica de alguna molécula, de una sustancia, y los gramos. Bien. Quédense con que son el mismo número de moléculas. Desde ahí partimos. Ahora, esto nos habla de los solutos. Pero ¿qué pasaría si habláramos de solutos que tengan carga? Bueno, no podremos estar hablando ya de moles, estaremos hablando de equivalentes. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el número de moles por la valencia. ¿Sí? El valor de un mol, por ejemplo, digamos, de potasio, es de 0.551 gramos. Bien. Si lo multiplicamos por su valencia, que es menos 1, nos va a dar 0.551 equivalentes. Ahora, no son unidades sencillamente por decir unidades. Estamos hablando de medidas de concentración. Entonces tendremos que hablar de moles sobre litro y de equivalentes sobre litro. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que nuestros compartimentos corporales tienen una concentración muy pequeña. Entonces diremos que son miliequivalentes y milimoles por litro. ¿Va? Ahora, otro término que se puede relacionar, y también es muy importante que lo sepan, son los osmoles. De aquí pido que recuerden lo que les dije al principio de la plática, ¿sí? Que los electrolitos son aquellos que gracias a la acción de un medio acuoso se van a disociar en iones.
acá pasa algo similar. Si tuviéramos un mol de cloruro de sodio, al introducirlo en un medio acuoso, este se va a disociar en sodio y en cloruro. Y respectivamente, cada átomo, ¿sí? Nos va a generar cada elemento nos va a generar un mol, ¿ok? Entonces, si en un principio tuviéramos un mol de cloruro sódico, al ponerlos en agua, nos van a generar un mol de sodio y un mol de cloruro. ¿Entienden? De un mol de cloruro sódico sacamos 2 moles, básicamente. Pero esto es en sustancias que se puedan disociar. Existen otras tantas, como por ejemplo la glucosa, que aunque la sometamos a un medio acuoso, no se va a disociar. Un mol de glucosa nos da 180 gramos. ¿Ok? Y si lo sometemos a un medio acuoso, sigue siendo 180 gramos. No se disocia. ¿Esto a qué nos lleva? Que son estas moléculas, ¿sí? Disociables y no disociables, las que nos van a generar el concepto de osmoles. ¿Qué es un osmol? Son el número de partículas osmóticamente activas. ¿Ok? Ahora, los distintos compartimentos de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, dígase líquido intracelular, líquido extracelular, etcétera, van a tener una osmolaridad similar. Y para calcular esta osmolaridad total, nos vamos a valer de 3 componentes básicamente. El sodio, que como aquí pueden ver se multiplica por 2. Esto ya nos habla bastante de su importancia y de lo mucho que influye en la osmolaridad. Vamos a tener también a la glucosa y a la urea. Ahora, esto va de la mano con otros 2 conceptos. Uno que es la ósmosis y otro que es la presión osmótica. La ósmosis, ¿qué es? En sí misma es el flujo de agua de un compartimento que tiene baja concentración de iones a un compartimento que tiene una alta concentración. El agua es una convenenciera, va a ir a donde hay más. ¿Ok? En cambio, la presión osmótica tenemos entendida que es la presión necesaria para detener este flujo. ¿Cómo lo detendríamos? ¿Cómo detendríamos este flujo de agua? Pues tendríamos que aplicar una fuerza igual, pero en sentido contrario. Aquí se los ejemplifico un poco más. Imaginen que en el tubo gris del lado izquierdo tenemos una solución que tiene relativamente pocos iones. En la solución del lado derecho, una que es más rica, tiene una osmolaridad más grande. ¿Qué va a pasar? En primera instancia, el agua va a fluir por ósmosis hacia el lado que tiene más iones. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Y si quisiéramos detener este flujo, tendríamos que aplicar una fuerza contraria, pero de la misma magnitud. Bien. Ok, pasemos al siguiente punto, que es la tonicidad. La tonicidad es un concepto que habitualmente se confunde con la osmolaridad, pero deben saber, chicos, no es lo mismo. ¿Ok? Cuando hablamos de osmolaridad, hablamos de soluciones entre sí, pero cuando hablamos de tonicidad, hablamos explícitamente de la comparación que hay con el medio intravascular, con las células incluso. Hablamos de la osmolaridad que hay dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras soluciones. Ahora, la tonicidad nos permite saber los efectos que hay en la célula a largo plazo. Bien. ¿Y cuál va a ser el principal determinante de esta tonicidad? La permeabilidad a los diferentes iones. Esto también lo pueden encontrar con un concepto parecido, que es el índice de reflexión, el coeficiente de reflexión. ¿Ok? Este coeficiente de reflexión, ¿qué nos va a decir básicamente? Si una sustancia puede pasar o no a través de la célula. Retomemos al sodio. El sodio tiene un coeficiente de reflexión de 1. Esto quiere decir que no va a ser permeable a la célula, no va a poder entrar.
¿ok? Por mucho sodio que pudiera haber, no puede entrar. Es por eso que dentro de la tonicidad sigue siendo un factor determinante. Esta fórmula, 2 veces sodio más la concentración de glucosa sobre 18, es la fórmula que nos va a dictar la tonicidad. Sin embargo, aquí nos falta algo, ¿no lo creen? Nos falta la urea, que vimos en el concepto de osmolaridad. ¿Por qué no está ahí? Básicamente, la urea tiene un coeficiente de reflexión cercano a 0.3. Traducción, sí va a poder pasar a través de la membrana a través del tiempo. El hecho de que pueda pasar a través de la membrana nos va a decir que se puede equilibrar en ambos medios. Entonces ya no nos generaría un gradiente osmótico, ya no nos generaría una presión osmótica. Por lo tanto, no nos es útil para saber los efectos en la célula a largo plazo. Bien. Ahora, yo creo que han visto muchas veces este ejemplo, pero es relevante que repasemos esto. Imaginemos que la célula, ¿sí?, tiene un índice de reflexión de 1 para todos los iones que estén fuera. Es decir, ninguno va a poder entrar. Bien. Si tuviéramos en esta solución la misma cantidad de iones, la misma osmolaridad afuera y adentro, no habría un movimiento de agua neto. Si el agua está aquí y no hay quien la jale para afuera, pues ¿para qué se saldría? ¿No? Dice, estoy muy cómodo aquí, ¿para qué me saldría? Tengo la misma osmolaridad adentro que afuera. En el caso de una solución hipotónica, vamos a ver una solución que no tenga tantos iones, tenga una menor osmolaridad en comparación al líquido intracelular. ¿Qué va a pasar? El agua dice, oh, soy convenenciera, entonces voy a donde hay más iones. Oigan, hay más iones dentro de la célula, vámonos para adentro. Entonces aumenta el volumen intracelular y deforma la célula. ¿Qué pasaría en una solución hipertónica? Bueno, hay una mayor osmolaridad en el medio extracelular, ¿sí? Entonces, el agua que esté dentro va a decir, oigan, hay más agua aquí afuera. Creo que sería mejor que nos saliéramos. Y se sale. Esto igual tiene repercusiones en la morfología de la célula, a un proceso que se llama crenación. Para aterrizar esto bien, ¿cuáles son las diferencias entre osmolaridad y tonicidad? Cuando hablemos de osmolaridad, vamos a hablar principalmente de la concentración de estos iones. Ese va a ser el factor determinante de la osmolaridad, la concentración. Por otro lado, la tonicidad va a depender del coeficiente de reflexión. También de la concentración, pero principalmente del coeficiente de reflexión. De nada podría servirnos, ¿no?, para el paso de los iones, que existieran muchos, pero que no puedan entrar. Esta relación es básicamente para que entiendan los efectos en el agua dentro de la célula y fuera de la célula. Bien. Ahora, pasemos a la parte de las alteraciones hídricas. ¿Por qué les pongo a una persona haciendo ejercicio? Ahorita lo van a ver. Iniciamos con algo normal, ¿no? Osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Ok? Un volumen de unos 42 litros. Recordemos que el agua corporal total en un individuo de 70 kilos vendría siendo eso, 42 litros. Esta agua la vamos a encontrar dividida en líquido intracelular, líquido extracelular. Bien. Podríamos expandir, ¿sí?, nuestros líquidos corporales a través de la adición de distintas soluciones que tengan una distinta tonicidad. Si añadiéramos una solución isotónica, ¿ok?, dígase solución salina al 0.9%, ¿qué tendríamos? Bueno, ampliaríamos el líquido extracelular, incrementaríamos el volumen del líquido extracelular, pero no modificaríamos la osmolaridad. Entonces, como no modificamos la osmolaridad, el líquido intracelular
Dice, pues todo sigue igual allá afuera, yo sigo igual aquí adentro, no tengo por qué moverme, estoy muy cómodo aquí. Va. Si añadiéramos de forma hipotónica, ¿no? Ejemplo de ello, yo supongo, esperaría que en sus distintos laboratorios de la secundaria, de la preparatoria, les hayan dicho, no se beban el agua destilada. Bueno, y si no se los dijeron, yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque esta agua destilada básicamente no tiene iones, no tiene una osmolaridad que pueda tener que una osmolaridad mayor a la del plasma o siquiera igual. Decimos que es una solución hipotónica, ¿va? Entonces, esta agua destilada, si a alguno se le ocurriera darle un sorbito, ¿qué pasaría? Para empezar, pues aumentaríamos el líquido extracelular. Bien. Pero como tiene una menor osmolaridad, el líquido extracelular va a decir, oigan, hay más solutos dentro, creo que deberíamos irnos para allá. Ok, vámonos. Y expande el líquido intracelular. Pero debido a que tiene que haber un equilibrio osmótico, los dos disminuyen su tonicidad. ¿Bien? Ahora, en el caso de una adición hipertónica, yo creo que todos aquellos que hayan ido a la playa alguna vez, ¿no? Y se hayan metido a nadar, se han de haber dado cuenta de que el agua sabe muy salada, ¿no? ¿Qué pasaría con estas personas que, accidente o intencional, le dieron un sorbo al agua de mar? Bueno, pues para empezar, el líquido que entra va a tener una mayor osmolaridad. ¿Ah? Entonces, como tiene una mayor osmolaridad el líquido extracelular, el líquido que está dentro de la célula va a decir, oigan, hay más solutos acá afuera, vámonos para allá. Y expande el líquido extracelular, pero a coste del líquido intracelular. Hay una pérdida del líquido intracelular. ¿Ok? Ahora, no solo podemos expandirlo, también podemos contraerlo. En el caso de una pérdida isotónica, yo les propongo el ejemplo de una hemorragia. En una hemorragia perdemos esencialmente una solución que tiene la misma tonicidad que el resto del líquido extracelular. ¿Ok? Estamos teniendo una depresión de volumen, pero como no hay alteraciones en la osmolaridad, nada cambia dentro del líquido intracelular. El líquido intracelular dice, ok, te estás perdiendo, sí, qué padre, pero no estás moviendo nada de la osmolaridad, de la tonicidad, entonces pues yo no tengo por qué moverme. ¿Qué pasaría en una persona que suda mucho? Tip, el sudor es hipotónico, es más agua que iones. Entonces, si perdemos mucha agua, pero casi nada de iones, ¿qué pasa? Dentro de nuestro organismo nos concentramos, ¿ok? Aumenta la concentración de iones en nuestro líquido extracelular. ¿Esto qué significa? Aumento de la osmolaridad. Si aumentamos la osmolaridad dentro del líquido extracelular, el líquido intracelular va a decir, oigan, hay más iones allá, vámonos para allá. Y también hay una contracción del líquido intracelular. Y para establecer un equilibrio, ambos van a tener una concentración, una osmolaridad superior. ¿Qué pasaría en el caso de una pérdida hipertónica? Aquí vamos a poner el ejemplo de un síndrome en el que se secreta de forma inadecuada y descontrolada una hormona que es la hormona antidiurética. ¿Cuál es la relevancia de la hormona antidiurética? Digo, la verán a fondo en fisiología renal, pero aquí, ¿cuál es la relevancia? Esta hormona va a generar una mayor absorción de agua. ¿Ok? Entonces, si se secreta sin control, vamos a tener una absorción de agua de la misma manera, sin control. ¿Ok? ¿Y qué pasaría con la orina que está yéndose también a través de los riñones? Pues se vuelve hipertónica porque va sin agua prácticamente, ¿no? Entonces, si tenemos esta pérdida hipertónica, ¿cómo nos deja el medio extracelular? El medio extracelular prácticamente lo estaríamos
reduciendo su osmolaridad. Bien. Entonces, ¿qué pasa si reducimos su osmolaridad? Bueno, va a decir el líquido extracelular, aquí ya no me conviene porque pues ya no tengo tantos solutos. Vámonos para el líquido intracelular. Entonces expandimos el líquido intracelular a coste del líquido extracelular. ¿Ok? En síntesis, podemos tener alteraciones del volumen, pero que no tengan cambio, ¿no?, en la osmolaridad. Por ejemplo, en el aumento de volumen, pero con una situación en la que no haya cambio en la osmolaridad, la ingestión de solución salina isotónica. ¿Sí? Otro ejemplo, en el que hubiera una disminución del volumen, pero no hubiera alteración de la osmolaridad, sería la hemorragia. Ya lo hablamos. Si hubiera una disminución del volumen, pero también un aumento de la osmolaridad, podríamos hablar de la deshidratación. ¿Ok? Pueden tomarle screenshot a esta tablita. Creo que les va a ser muy útil. Ahora, pasemos a la siguiente parte. La célula no se va a quedar de brazos cruzados y decir, ah, qué padre, se está yendo toda el agua, se nos está fugando. Ah, no, sí, está bien, está bien. No, 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 no. La célula está adaptada para sobrevivir, entonces va a hacer lo necesario para mantener o deshacerse de esta carga osmótica. Bueno, comencemos con la primera respuesta, que va a ser la respuesta a la contracción del volumen. Es decir, si la célula estuviera en un medio hipotónico. ¿Ok? Si la célula estuviera en un medio hipotónico, naturalmente le entraría, no, perdón. Si la célula estuviera en un medio hipertónico, lo que buscaría sería ganar agua. ¿Ok? Ya establecimos que la célula cuando está en un medio hipertónico va a perder agua. Bien. ¿Qué va a hacer en comparación? En reflejo, va a permitir la entrada de distintos iones, ¿sí?, que nos aumenten la tonicidad interior. Ejemplos están en la activación, ¿sí?, de estos canales, de estos transportadores, sodio, potasio, 2 cloros. Si aumentamos la concentración intracelular, si aumentamos la osmolaridad intracelular, vamos a jalar agua. ¿Ok? Otro mecanismo es gracias a los intercambiadores de sodio-hidrógeno, ¿sí? Sacamos hidrógeno, metemos sodio, y al intercambiador de bicarbonato cloruro. ¿Cuál es el efecto neto? Ganamos cloruro potásico. Pero oye, no me dijiste nada del potasio. Ah, pues recuerden que el sodio que pudiera entrar va a salir a través de la bomba sodio-potasio. Entonces, el potasio que entra, ¿sí?, junto con el cloro, nos van a aumentar la tonicidad celular. Y esto va a aumentar el movimiento del agua desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. ¿Qué pasaría en una situación contraria? Bueno, vamos a buscar deshacernos, ¿no?, de estos electrolitos para que nos generen una pérdida de agua. Aquí vamos a, ya sea a través de un canal único o un canal exclusivo para cada ion, vamos a tener que se van a salir tanto el cloruro como el potasio. ¿Ok? Y al perder esa carga osmótica, también perdemos el agua. Ok, chicos, bueno, pues eso es todo lo que les traje por hoy. Y yo les echo muchas porras en su examen. De verdad, échenle ganas, yo sé que pueden. Aquí les dejo alguna bibliografía, ¿sí?, por si quisieran consultarla. Gary, hay una pregunta. Ok. Dice que si no debemos considerar la sarcopenia en el cálculo del agua corporal total. Sí, sí se debería de considerar debido a que el músculo es también un reservorio importante de agua. Entonces, naturalmente, las personas que tuviesen menos músculo van a tener una menor cantidad de agua corporal.
Chicos, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. La pueden colocar en el chat. Ahorita se las leemos. Ok. Natalia Vázquez pidió si podíamos repetir la última diapositiva. Claro que sí. Dame un segundito. Y también la definición de tonicidad. Bueno, la diferencia de osmolaridad y tonicidad. Ah, ok, sí, claro, Por vamos para favor. allá. Ok, ya se ve mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí, Gali, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Gracias. En el caso, ¿no? De que sometiéramos a la célula, ¿sí? A un medio hipotónico, ¿qué haría el medio hipotónico? Lo que va a hacer es aumentar el agua intracelular, ¿sí? Ahora, ¿cómo respondería la célula a eso? Se va a deshacer de el cloruro potásico, básicamente. Pero ¿cómo lo va a sacar? Puede ser a través de un mismo canal o a través de canales separados, tanto para el potasio como para el cloro. ¿Ok? ¿Cuál sería el efecto neto de esto? Que al perder estos iones, sacaríamos también parte del agua que está dentro de la célula. ¿Ok? ¿Sí quedó bien, Natalia? Ok, va que va. Y nos vamos a la parte de ósmosis y tonicidad. Ok. Partimos, yo creo que desde aquí. Osmolaridad. Dijeron osmolaridad, ¿verdad? Partimos desde aquí, entonces. La osmolaridad nos va a hablar, ¿sí? Del número de partículas que son osmóticamente activas, es decir, el número de moléculas que pudieran tener un poder osmótico, el número de moléculas que nos van a poder jalar agua. En otras palabras, los principales determinantes van a ser la concentración de estos iones, el sodio, la glucosa, bueno, comprendes, el sodio, la glucosa y la urea. ¿Ok? En cuanto a la tonicidad, hablamos más específicamente de un término comparativo entre los compartimentos corporales y cualquier otra solución. Si nos hablan de tonicidad, nos hablan de eso, líquidos corporales en contra de cualquier otra solución. ¿Sí? No son lo mismo. La osmolaridad va a estar dada principalmente por la concentración de los iones. En cambio, la tonicidad va a estar dada por el coeficiente de reflexión. Es decir, si estos iones pueden pasar o no a través de la membrana celular. ¿Cuál es la relevancia de eso? Que si pueden pasar a través de la membrana celular, se van a equilibrar y ya no nos van a generar un gradiente osmótico. Pero si pudieran pasar, si no pudieran pasar, si se pudieran acumular de un lado, como el sodio, ¿no? Hablábamos de que tenía un coeficiente de reflexión de, ¿no? Al acumularse aquí, sí nos van a poder generar cambios dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, la osmolaridad va a estar principalmente dada por la concentración de estos distintos iones. Mientras que la tonicidad se vale, sí, también de la concentración, pero específicamente del coeficiente de reflexión. Ok. Juárez Vázquez, Guadalupe, quedó un poquillo más claro.
Ok. Pregunta Jessica Arispe. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de reflexión y cómo sabemos qué valor asignarle a cierto ion o molécula? Estos son valores que han sido calculados a través de forma experimentales. Ya son, no los pueden calcular ustedes, vienen siendo constantes, por así decirlo. Bien, y por ejemplo, les decía, la urea va a tener un coeficiente de reflexión de 0.3, mientras que el sodio va a tener un coeficiente de 1. ¿Ok? ¿Qué otras preguntas hay? Ok, no hay de qué. Creo que han sido todas hasta ahorita. Entre más alto el coeficiente, menos permeable. Exacto. Básicamente es un valor que va de ir de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, pues el sodio tiene uno de los más altos. La tabla de iteraciones, voy para allá. No hay de qué, Isaac. Y nos preguntan si la grabación se subirá a algún lado. Chicos, la grabación nosotros les avisamos, ¿vale? No vamos a discutir para ver si podemos subirla o no. Es que por cuestiones de derecho de autor de las imágenes y cosas así, no siempre podemos compartirlas. Entonces, nosotros les avisamos, ¿vale? Si es que sí, pues se las pasamos. Si es que no, pues ya que. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda. Ok, creo que ya no hay nada, ¿vale? Entonces, Gadi, muchas gracias por tu exposición, bueno, por tu asesoría. Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Espero que les vaya muy, muy bien en su examen, ¿vale? Entonces, si se inscribieron mañana, mañana nos vemos, ¿vale? Si no podemos entrar mañana, les digo, vamos a hacer lo posible por compartirles las grabaciones y si no se puede, pues nos sentimos mucho, ¿vale? Entonces, hasta mañana, ¿vale? O hasta su examen. Y pues mucho éxito, chicos. De verdad. Espérense, ustedes pueden. Fisiología es muy bonita. Recording stopped. Si la entienden, entienden muchísimas cosas. Ánimo. Les tengo fe.